Y hoy vamos a acabar con el Imperio Español. Y apague y vámonos. Se pierden las últimas colonias y esto queda grave. Va a ser una de las épocas más críticas y más duras, y va a ser una de las épocas de mayor creatividad histórica del pueblo español. Va a ser la época en que se pierden las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Va a ser la época en que se declara el acta de defunción del Imperio Español, y España se dedica a morirse, se atrasa, se queda en la depresión más grande. Hay un sentimiento profundamente trágico de lo que va a pasar, y es el tiempo en que una generación va a expresar ese sentimiento, lo va a expresar a través de la poesía. Es la generación a la que le duele España, y es la generación del 98, y es la época en que empieza a darse en la música que más adelante sería Manuel de Falla. Es la época donde se están incubando. Inmediatamente después de esto van a empezar los grandes, van a empezar Picasso, en la pintura va a empezar Gargallo, que es un escultor del otro mundo. Va a empezar un florecimiento muy importante, se incuba en este momento en el arte y se gesta en la literatura. Y es el arte y la literatura lo que van a mantener a flote el alma de un pueblo que se hunde, porque son ellos los que van a entender, como estábamos hablando la vez pasada, de lo que había significado la profunda contradicción en los tiempos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, que podía verse con toda perfección a través del alba ensombrecida de Goya. Este vacío histórico tan profundo que este pueblo va a tener, se va a ver con la misma dimensión que Goya nos hizo sentir las contradicciones de la era de la Ilustración. La generación del 98 nos va a hacer sentir el peso del fracaso histórico de un imperio que se acaba y se hunde. Y además, es que eso es tan grave para los españoles, porque ustedes dirán, bueno, pero es que los imperios se acaban. Es que ellos fueron nación y al mismo tiempo fueron imperio. El tiempo en que ellos duran mientras se unifican, y ahí mismo ya se topan con el imperio. Acuérdense que los reyes católicos unifican España en torno al proyecto de Castilla y Aragón, y casi inmediatamente se van a encontrar con el matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, porque ella es la hija de Isabel, y casi inmediatamente Colón va y se le aparece el mundo a Colón. Entonces, el tiempo en que ellos son nación es el tiempo en que ellos son imperio. Nunca ha pasado lo uno sin lo otro. Ya en este momento las últimas colonias eran casi sombras del pasado, pero por lo menos daban la ilusión de imperio. Esto que va a pasar después de la guerra con Cuba, no lo han vivido los españoles. Es convertirse en una nación, no solamente que no va a ser imperio, no solamente que hace 3 siglos llevaba en decadencia, sino que además entra en el ostracismo y en la sombra, y se aísla de Europa, y se llena de conflictos y de abulia, de un clima depresivo. Esto ellos no lo habían vivido. Ellos habían vivido esplendores, miserias, grandezas, saltimbanquis, pero este pedacito que viene después del 98, lo que es entre el 98 y la Guerra Civil Española, es un tiempo muy dramático. Es un tiempo de sensación de fracaso, de desintegración, de abulia, de que no tienen rumbo en la historia, y luego se van a despedazar. Luego se van a partir en 1000 pedazos en lo que va a ser la Guerra Civil Española, y se van a gastar el resto del siglo tratando de entender esa guerra, y tratando después de 40 años de franquismo, y luego tratando de reconciliarse como sociedad para poder ser un país viable. De aquí para adelante es un camino pedregoso. Ellos van a salir adelante después, pero vienen tiempos muy difíciles para ellos a partir de este momento. Entonces la cosa empieza en Cuba. En Cuba es donde se va a producir la guerra que permite el encuentro de 2 esquinas. En una esquina está cayendo el imperio español, y en la otra esquina está subiendo el imperio norteamericano. Estados Unidos se va volviendo un país poderoso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
y España empieza, ya está, pues, mejor dicho, herida de muerte. Y la coyuntura que produce este cambio entre los que vienen y los que se fueron es la guerra de independencia de Cuba. Entonces, la guerra de independencia de Cuba viene dada tras una rebelión de más de 10 años que empezó en el Yara. Y esa rebelión fue profundamente sofocada. ¿Qué es Cuba? Cuba son las colonias africanas. Esta América española no solamente está poblada de una diezmadísima población indígena que fue la que encontraron acá, no solamente trae todos los pueblos que venían de España, de lo que significaba ser español, que significaba ser como 150 pueblos en una sola persona. Eran andaluces, eran moros, eran de todo en cada persona que venía aquí. Significaba haber traído toda una cantidad de gente de África. Las rutas de la esclavitud bajo el Imperio Español fueron inmensas. Poblaron toda la América española y poblaron particularmente las Antillas. En las Antillas la esclavitud es mucho más fuerte porque allí la población indígena no fue diezmada, fue exterminada, ahí no sobrevivió nadie. De toda la población indígena que existía cuando llegaron los buques, no hay nadie, porque los mataron a todos. Por eso en Cuba hay una provincia que se llama Matanzas, de donde sale la sonora matancera. Entonces resulta que aquí hay dos sociedades, una blanca y una negra. Hay una sociedad española o criolla, y hay una, es decir, española o hijos de españoles nacidos en Cuba, o hay una sociedad africana, negra. Y esas dos sociedades están en esta isla y una está totalmente sometida a la otra. Entonces empieza la rebelión. Ahora, cuando empieza la rebelión hay una contradicción interna porque muchos de los criollos, de todas maneras, se sienten más identificados con España que con el mundo negro del cual están rodeados. Y querían más bien una autonomía, una cosita, digamos, negociadita ahí más o menos entre su merced y mi señora, una cosa así por un poco menos como por la mitad, y otros querían la independencia total. Pero en ese momento está gobernando un tipo que ni una cosa ni otra, ni raja ni presta el hacha. Cánovas, que es el que está gobernando en ese momento, piensa que eso, cualquier reforma que dé, se le sale de las manos el asunto, y no, ni siquiera pacta con los autonomistas, que era un sector blanco moderado, sino que, como no pacta con nadie, es un acto de ceguera política y va a desatar una represión absolutamente colosal sobre el pueblo cubano, va a desatar una represión cruel, para evitar que haya apoyo logístico a los ejércitos que se están enfrentando, va a aislar a la población. Esto era una versión muy anticipada de lo que se llama vaciar la pecera. Que lo que se llama vaciar la pecera es que si los ejércitos que se están enfrentando a otros tienen apoyo entre la población, cogen y le quitan la población. Eso es vaciar la pecera. Entonces lo que hacían es, ese truco, en esa época se estaba inventando y hoy por hoy es macabramente viejo. Entonces lo que hacen es coger a la población que esté apoyando los ejércitos en busca de la independencia y los van a llevar en lo que se llaman reconcentraciones, que son campos donde los dejan ahí a que se mueran de plagas y de todo al lado de guarniciones militares. Son unas versiones así como anticipatorias de los campos de concentración. No son campos de exterminio, pero en cambio tampoco la gente tiene ahí cómo sobrevivir mucho. Es una represión muy cruel. El mundo que se está mostrando ahí es el mundo africano. Es este mundo poderosísimo que llegó en condición de esclavitud, que fue desprovisto de toda su cultura, a quienes les cambiaron los nombres para ponerle los nombres de los dueños de las plantaciones, a quienes les quitaron el derecho a su religión, a quienes les quitaron sus instrumentos, a quienes les quitaron su libertad, quienes llegaron como esclavos a América, quienes no venían en busca de oportunidades y, como diría Malcolm X, en el norte no llegaron en la Pinta la Niña y la Santa María. Este pueblo llegó deshidratado en cadenas, ellos eran libres en África, llegaron a ser vendidos como esclavos. Este pueblo va a sobrevivir de las maneras más increíbles para seguir manteniendo la fe, porque son profundamente religiosos. Van a crear un sincretismo, una amalgama entre lo que son los dioses africanos y lo que son los santos cristianos. Y a esa amalgama, a ese sincretismo se le va a llamar santería.
Y esa es la religión de Cuba, es la religión del pueblo Yoruba, que va a poblar las Antillas y va a poblar el Brasil. Y en 2 idiomas distintos van a rezar a los mismos santos, porque la santería yoruba se practica en el Brasil, en Cuba y en Venezuela. Ellos van a tener toda su asimilación de dioses. Por ejemplo, a Santa Bárbara, a Changó lo van a llamar Santa Bárbara, a Babalú Ayé lo van a llamar San Miguel, a la Virgen de la Caridad del Cobre y a la Señora de las Aguas la van a llamar Yemayá, a los espíritus los van a llamar Ochun Yoritzás, y todo el mundo africano va a tener un equivalente entre lo que es la santería, el grupo de los santos cristianos. Entonces van a tener la Virgen de Regla, la Virgen el Eleguá, todo esto, y van a crear un espectro donde se confunden las 2 religiones. Santa Bárbara y Changó son una parte de este mundo rico que ellos conciben dentro de su alma en las circunstancias más adversas. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. ¡Que viva Changó! ¡Dale así de papá! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! Celina, de Celina y Reutilio, nos canta a Santa Bárbara. Santa Bárbara es Changó. Cada una de estas divinidades tiene un color, representa poderes, es un santo de cada uno de los pueblos descendientes de este mundo africano. Cada una de estas personas tiene un santo. Van a pasar un año mientras hacen el santo. El santo es aquel que los va a proteger y se les entregan lo que se llaman los guerreros. Y los guerreros son los 4 orishas que los van a proteger. Y esa ceremonia la hace un babalao, que es un sacerdote de ellos. Y cada uno de ellos tiene un padrino que es el que responde por cada uno de manera como una gran fraternidad, como una religión de la salud, como una manera de sobrevivir en el mundo tan adverso de la esclavitud. Cada uno de los pueblos que llegue del África va a solucionar la tristeza, el desarraigo, la barbarie, el horror, el crimen histórico que la esclavitud ha significado de una manera diferente. El reino de Mali lo va a hacer a través del blues, el reino yoruba lo va a hacer a través del son montuno y del guaguancó. Y todos estos pueblos van a crear un espectro cultural importantísimo en toda la formación del nuevo mundo, que es el espectro de la cultura que viene de África. De todos estos pueblos se va a formar el ejército que va a enfrentar la independencia de Cuba. A ese ejército que va a enfrentar la independencia se le va a conocer como Mambí. Está conformado en su mayor parte por la gente que viene de África, y por eso es que decíamos que había una división, porque había unos criollos autonomistas que se sentían más ligados a los españoles y que lo que querían era renegociar las condiciones con el imperio, y había otros que se sentían parte de este mundo y lo que querían era Cuba, una Cuba independiente. Entre la gente que quiere una Cuba independiente está el pensamiento de José Martí. José Martí es el que plantea que hay que arrasar con derecho, que hay que dar con todo a la independencia, que no llegó ningún tiempo de negociación. Entonces vienen todos los héroes de la independencia cubana. Maceo es un hombre mambí, es un hombre africano, es un hombre de origen africano, que va a pelear con un valor y que va a morir en Pinar del Río. José Martí. Máximo Gómez va a ser de los que va a diseñar las estrategias militares. Entonces todos estos son los héroes de la independencia cubana y van a desarrollar toda esta lucha. De esa época quedan canciones y quedan historias grabadas en la memoria colectiva. Celina y Reutilio nos cuentan en El Punto Cubano cómo es que ellos recuerdan parte de lo que eran esas grandes luchas en la plantación. Yo soy el punto cubano que en la Manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de
ahí dice, yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí, que es el ejército del que estamos hablando, se batía con el machete en la mano, Traigo un poder soberano que me lo dio la sabana, y a brindarle mi saludo a la tierra y al escudo de mi bandera cubana. La manera como ellos recuerdan en la memoria colectiva esta guerra de independencia. Entonces hay una primera rebelión que dura 10 años. Esa rebelión es la que va a ser aplastada en Eyara. Después empieza ya la guerra de independencia como tal, pero resulta que la intransigencia de Cánovas y de Weyler, la represión tan brutal con la cual van a ser tratados los cubanos que van a empezar su lucha por independencia. Estamos en 1898, además detrás de esto también había el que no querían que se aboliera la esclavitud, en ese momento todavía había esclavitud. Entonces, esto va a llevar a un punto muerto de una guerra que no se resuelve, que no se gana, los españoles no la pueden ganar, pero en cambio tampoco se van. Entonces esto va a producir un desangre terrible y va a producir y va a generar una situación que le hace ver a los Estados Unidos una oportunidad de expansión histórica alrededor del conflicto cubano. Estados Unidos se ha expandido en este último pedacito del siglo XIX, una cantidad, se expandió sobre 3/4 partes del territorio de México después de que fue derrotado el general Santana y Estados Unidos procedió a anexarse todo ese territorio de los estados del sur, todo lo que es, pues toda la tierra de Coronado y toda la tierra de Cabeza de Vaca y de las 7 ciudades de Cibola y todas esas tierras donde que se fueron a buscar la fuente de la eterna juventud y donde se fueron a buscar las 7 ciudades doradas de Cibola y todo eso, esa tierra de Coronado, todo eso se lo van a anexar en la guerra contra México. Entonces ahí van a quedar dueños de California, van a quedar dueños de la Florida, van a quedar dueños de Texas, de Arizona, de Colorado, hasta Colorado que queda bien arriba. Toda esa parte va a quedar parte de los Estados Unidos de aquí en adelante, por eso todo eso tiene nombres hispanos, porque eso era parte del Imperio Español y en la guerra van a tomarlo, ya en ese momento México existe como tal y se lo van a quitar a México. Ahora viene la expansión hacia las Antillas. Entonces, el asunto de Cuba les da ahí un combo, Cuba, Puerto Rico. Y por el otro lado, Filipinas, cuando ya hay planes de expansión al Pacífico, razón por la cual se enfrentarían mucho más adelante con Japón, por la hegemonía del Pacífico. Entonces, aquí estos 3 puntos están en guerra de independencia contra España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, los Estados Unidos encuentra una oportunidad histórica aquí y empieza a presionar a España para que resuelva la situación o en un momento dado declare que no la puede resolver y entonces Estados Unidos proceda. Además, tiempito después entonces es cuando Panamá se va a independizar y alrededor de Panamá va a haber la hegemonía del canal. Entonces, entre la hegemonía del canal, los territorios que están metidos en lo que después sería, en lo que antes era México y que ahora es todo el sur, y estas 2 islas, más Filipinas, Estados Unidos desarrolla una expansión. Hacía poquito le había comprado Alaska a los soviéticos. Entonces, por $7 millones se los había comprado inmediatamente después de la guerra de Crimea. Entonces, entre Alaska, que la había comprado, entre la manera como se va a resolver el conflicto por Cuba y Puerto Rico, Filipinas, y todos los territorios arrebatados a México, y los derechos y la construcción del canal, la hegemonía norteamericana se va a imponer. Además, esto ya va a ser en las posprimerías del tiempo de Theodore Roosevelt, porque ya McKinley estaba gobernando, McKinley va a morir, va a ser asesinado y Roosevelt va a subir. Entonces, en esta coyuntura es que se da la guerra de independencia. Y cuando se da la guerra de independencia, eso está en la mira del proceso de expansión de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, que está entre que entra y no entra, le hunden un barco, y a ellos cada vez que les hunden un barco, se meten en una guerra. Entonces, cuando les hundieron en Lusitania, se meten en la Primera Guerra Mundial. Cuando les hunden los acorazados de Pearl Harbor, se meten en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el incidente del Golfo de Tonkin, se meten en la Guerra de Vietnam. Aquí les hundieron un barco y entonces se metieron en la guerra. Al meterse en la Guerra de Independencia con Cuba, va a suceder una cosa que nunca antes había pasado porque se va a inventar ahí, en ese punto. Había un personaje que se llamaba William Randolph
Hearst, que se inventó el periodismo como medio de masas, el que se inventó las separatas, el que se inventó las ediciones especiales, la revista Motor, el que se inventó el periodismo puerta a puerta, el joven que reparte los periódicos, todo eso. Ese personaje tiene en ese momento un imperio periodístico, un emporio, y está en total contraposición y en una guerra a muerte por el control de todo del mercado del periódico con otro tipo que se llama Pulitzer, por quien se van a designar los premios que son el equivalente al Nobel del periodismo. Pulitzer era un tipo sumamente ético, pero en este conflicto se le fueron las luces, porque así como él propugnó por un periodismo conceptual, ético y serio, era un gran guerrero y nunca despreciaba una pelea. Entonces cada vez que tenía una pelea de por medio la cazaba hasta sus últimas consecuencias. Hearst decide enviar gente a cubrir la guerra de independencia de Cuba contra España, donde los Estados Unidos ya está interviniendo. En ese momento llegan los corresponsales de los diarios de Hearst y detrás de él llegan los corresponsales de los diarios de Pulitzer, porque los dos se enfrentaban en cualquier parte. Como la guerra no produce noticias, así como todos los días, porque eso tiene una dinámica distinta de la fabulación, se la inventan. Van a fabricar las noticias que no existen, a inflar incidentes que ocurrieron de una manera mínima, como por ejemplo a una mujer que una vez le pidieron papeles y en esa época no se les pedía papeles, pero entonces esto lo vuelve una situación de maltrato xenófobo contra una mujer cubana y van a armar un lío, la cosa más impresionante sobre una cosa, en un vaso de agua, una tormenta. Y así se van a inventar, el ir a fabular y a inventarse historias de guerra, y el darle todo un carácter novelesco de buenos y malos, y esa cobertura totalmente sesgada, ficticia, con el objetivo de vender periódicos, es la que estrena Hearst y Pulitzer en la guerra con Cuba y Estados Unidos. El invento es viejo. Tanto que después va a haber un juicio contra ellos porque la mayoría de las cosas que transmitieron eran francas y declaradas mentiras, que habían hiperinflado para poder vender periódicos. Esta es la primera guerra que se cubre a ese nivel en el mundo. Y es en ese proceso donde se inventan ese tipo de periodismo. Había un personaje que Pulitzer había contratado en principio y que Hearst le sonsacó, después sonsacado, así ofreciéndole más sueldo, que tenía una tira cómica que se llamaba El Niño Amarillo, The Yellow Kid. Ese personaje que primero lo contrató Pulitzer y luego lo contrató Hearst, va a nombrar este tipo de periodismo. Es por esa tira cómica que era característica del diario de Hearst, que el tipo de periodismo que Hearst hacía se conocería como amarillismo. Entonces un montón de cosas pasan alrededor de este conflicto y España está esperando que la ayude Europa, que la ayude porque de acuerdo con la Santa Alianza de Metternich y de la nueva influencia austriaca después de la derrota de Napoleón, quedamos en que esas colonias las conservaba España. Está esperando que la ayuden y está esperando que le den una mano y esperando se nos va a quedar hasta después de la pausa y mucho después. Después de la intervención norteamericana, con la presión que eso va a ejercer y la presión de la misma lucha de independencia, del ejército mambí, de todos los artífices de la lucha por la independencia de Cuba, los españoles van a optar por una salida suicida. Ya definitivamente cogen 6 barcos. Los barcos españoles son viejos galeones de los tiempos del imperio y los norteamericanos ya tienen acorazados y ya tienen cascos metálicos, cascos de acero. Ya los buques tienen cascos de acero, ya ha pasado el tiempo de la madera, y ya tienen un tipo de balas que es capaz de penetrar acorazados, que fue con las que entraron al Comodoro Perry, logró en un momento dado romper el aislamiento del Japón. Digamos, ya a nivel naval tienen unas condiciones considerables y los españoles tienen la misma armada de los tiempos de la Armada Invencible. Sacan sus 4 barcos con sus 4 gatos y se enfrentan ya a los suicidas, pues digamos como la carga de la caballería ligera. Eso ya en ese momento es pelea de toche con guayaba, se enfrentan y por supuesto ahí los aniquilan.
Entonces, cuando aniquilan estos barcos en mar abierto, se define la batalla. La guerra, la parte más fuerte de la guerra la estaban dando los orientales y los santiagueros, que eran el grueso del ejército mambí. Y la otra parte era en La Habana, pero en La Habana existía de todas maneras la ambigüedad sobre si la autonomía o la independencia en ciertos sectores. Esto se resuelve con la intervención norteamericana y la salida desesperada de España al enfrentarse en mar abierto con los acorazados norteamericanos. España trató desesperadamente de mantener la colonia por la vía de la crueldad, por la vía del exterminio, por la vía de la ceguera política, por la vía de la obstinación militar, pero ya no había nada que hacer. Entonces Cuba se pierde y se pierde Puerto Rico. Y al otro lado también pierden las batallas en las Filipinas, y esos menos las podían ganar. Estados Unidos ya se había tomado Guam, ya venía en toda la ruta del Pacífico, y Filipinas era el punto que remataba. Entonces Estados Unidos le da una plata a España, lo sienta en lo que se va a llamar la Paz de París. Y la Paz de París es preste para acá, básicamente. Entonces llega y lo sienta, y eso ya es a finales de septiembre de 1898, y lo sienta y empieza a decirles, bueno, entonces les voy a dar una plata por Filipinas. Les exijo a partir del 12 de agosto la evacuación inmediata de Cuba a Puerto Rico y la cesión de Guam como indemnización de guerra, y les van a pagar $20 millones en compensación por la cesión de Filipinas, y si no les parece, seguimos atacando. A ver, digamos, ponen unas condiciones que no están por definirse, ponen esas condiciones, y a ver, y si no le parece, pues entonces seguimos atacando. Y como las derrotas militares habían sido realmente contundentes, entonces España entrega las últimas colonias, y es ahí cuando decide tratar de meterse de nuevo en el África del Norte, para tratar de buscar por la vía de Marruecos y el Sahara alguna presencia colonial en el reparto del África, y ahí vuelve a encontrarse con el lugar por donde habían subido todos los pueblos que poblarían al Andaluz, todos los pueblos árabes que habían llegado por Fez tiempo atrás. Ahí vuelve y baja y se queda con un pedacito del Sahara, pero ya en una condición que no tiene que ver nada con todo el antiguo imperio. El imperio lo entrega aquí, en la Paz de París, lo entrega ese día frente a los Estados Unidos, y los Estados Unidos dice que las condiciones que les están poniendo tienen que ser cumplidas en su totalidad en el protocolo de paz del 12 de agosto, y es la evacuación inmediata de todos esos lugares, y si no, siguen disparando. Y a ver, dicen, bueno, pues así a las buenas. Entonces les entregan el imperio, lo último, y al entregarles el imperio, la sensación en que queda España es una sensación de un vacío, de un fracaso, de haber completado 3 siglos de decadencia con un fracaso cataclísmico, de no haber sido capaz de mantener esas colonias, de no poder entrar en ese momento tampoco en la modernidad. Ellos quedan sin proyecto y quedan sin rumbo, a la deriva, para ninguna parte y sin nada, con un gran pasado detrás. A veces los pueblos atraviesan circunstancias como estas y de ahí salen, porque pueblos condenados no hay. Ellos atraviesan una etapa de la historia, como muchos pueblos han atravesado, y saldrán más adelante, pero estos son los tiempos más oscuros. Entonces, en ese momento, cuando esta sensación de malestar, de fracaso tan terrible, invade el ámbito, el alma de los españoles, los llena de una sensación entre vergüenza y abulia, de una indiferencia así total. En ese momento surge una generación brillante que es capaz de expresar este sentimiento y llevarlo a la poesía. Se llama la generación del 98 y se llama así por este tiempo, por esta fecha y por estos sucesos. Porque precisamente en 1898 se pierden las últimas colonias y ya es la de para apagar e irnos. Entonces esta generación va a ser quienes ayuden a sobrellevar la pesadez del alma española con su maravillosa poesía, y son unos poetas grandes, tan grandes, bueno, como España puede dar, pero tan grandes que a esto se le llama la Edad de Plata en la literatura española, porque como los siglos XV y XVI se llamaban la Edad de Oro en la literatura española, estos son tan grandes como Quevedo y como Lope de Vega, pero vienen un tiempo después, se llaman la Edad de Plata. ¿Estos quiénes son?
son Antonio Machado, Miguel de Unamuno, son Azorín, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Ángel Ganivet, son la generación del 98. Hay unos, digamos, hay un pueblo, es Maestu también, hay algunos antecedentes que es Pérez Galdós, el que escribe Trafalgar, que es el que, digamos, el que empieza a dar como el ámbito. Hay unos filósofos que no son de la generación del 98 como generación literaria, pero que sí son del clima intelectual de la época, de la talla de Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. Entonces, es una época en la que España está dando en la literatura y en el pensamiento y en la filosofía y en el arte gente verdaderamente grande, y en la realidad política y en la realidad histórica un tiempo de fracaso y un tiempo de deriva. Entonces es que en esos tiempos es que además que surgen también los grandes poetas, porque son épocas también en las cuales la confrontación, hay una necesidad de repensar a España. Hay una necesidad de mirarse y ver qué fue lo que pasó, esto qué fue, por qué estamos en esta olla, qué nos pasó. Y esa necesidad de repensar a España es el que va a dar un florecimiento cultural en casi todos los campos. Porque esto es lo que va a llevar de todo aquí se está cocinando la gente que va a ser Ramón Menéndez Pidal en la filosofía, Ortega y Gasset en el pensamiento filosófico, en la arquitectura. Este es el tiempo de Gaudí, ni más ni menos. En la escultura es el tiempo de Gargallo, en la pintura está empezando Picasso y Juan Gris, Salvador Dalí, Joan Miró, en la música Manuel de Falla, en el cine Luis Buñuel. Bueno, a ver, el que quiera más, ¿sí? Es la dureza de las artes de un pueblo que se hunde. Y la generación del 98 está en este contexto. Entonces, esa generación empieza jalonada por Azorín. Azorín es el que la acuña y el que le va dando, digamos, el empuje. Y cada uno de los poetas va desarrollando su propio pensamiento. Y uno de los que va a desarrollar toda una mirada. La mayoría de los poetas que van a conformar la generación del 98 no son madrileños, son vascos, como Unamuno, son de Castilla, como Machado, son de diferentes lugares, pero no son de Madrid, son de todas esas otras pedazos de España que se sienten tan dolidos con todo lo que está pasando y van contando sus biografías a través del trabajo musical de Joan Manuel Serrat. Vamos a escuchar descripciones de Antonio Machado, de cómo era el mundo donde él había nacido. Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla. Antonio Machado nace en Sevilla en 1875 y luego se va a trasladar a Madrid. Esta gente va a vivir entre la Restauración y la Guerra Civil Española. Les tocó verdaderamente una época muy triste de la vida. Y es esa tristeza la que los va a inspirar a los niveles máximos de la poesía. Este hombre es sereno, pero radical. Es una mezcla muy particular de radicalidad y serenidad que no se encuentra en casi nadie. Estos poetas que van jalonados en principio también por el espíritu de Ángel Ganivet. Ángel Ganivet va a ser como el inspirador de ellos, el gran poeta, y luego Ángel Ganivet se va un día para Finlandia y allá se mata en la mitad de los hielos y la nieve. El suicidio de Ángel Ganivet llena de melancolía a toda la generación, y todos de alguna u otra manera tributan a Ángel Ganivet su espíritu como poeta entre ellos. Machado es un tipo que tiene esa serenidad, y esta gente se va volviendo cada vez más radical, y ya cuando lleguen los tiempos de la Guerra Civil Española, ellos van a ser republicanos hasta los huesos, ¿sí? Todos menos Maestu. Maestu va a ser nacionalista, va a ir virando hacia el bando de los nacionalistas. Ellos se van a ir radicalizando, y lo curioso es que ellos, cuando lleguen los tiempos de la Guerra Civil Española, van a estar todos viejitos. Por eso es que en los libros ellos aparecen todos con esas barbas largas, así como de profetas, todos viejitos. En esa época, cuando son así viejitos que se ven, es cuando más radicales, más fuertes y más tesos son. Y es cuando van a decir las palabras más duras. Y es cuando van a cimbronear la conciencia histórica de su tiempo con su verso.
Este hombre nos aclara: hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Jacobina porque en la Revolución Francesa había dos tendencias, los jacobinos y los girondinos. Los girondinos eran moderados y los jacobinos eran radicales. Eran los grupos más fuertes de todos aquellos que estaban conformando la gente de la revolución. Entonces él dice: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre adusto que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Entonces el hombre reconoce ese doble carácter, radical y sereno a la vez, que lo va a llevar a ser uno de los símbolos más profundos de toda la tragedia de esta España que desangra. El hombre está contándonos de cómo esa España de la modernidad, esa España que vislumbró en la Ilustración una esperanza y que sintió toda la frustración histórica de no haber podido desarrollar ese proyecto, queda enterrada, enquistada, latente, atragantada en su propia tierra. Y hay otra España imperial, la España que venía de la Contrarreforma, que va a tratar de sostener la caña con la misma terquedad con que intentó sostener la caña en Cuba, de que no hay sino una sola España, y es la España unitaria y la España imperial, y como ella fue esa España imperial fue la que libró la resistencia contra los franceses en tiempos de la invasión, está rodeada de su propio hálito de heroísmo también. Entonces, aquí España se rompe, porque la España de la modernidad sigue queriendo nacer, y la España imperial ha ganado porque estos son los tiempos de la restauración. Entonces se habla de las dos Españas, y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Es ese españolito que nos cuenta cómo se van gestando esas dos Españas en el seno de estas tierras. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Mejor dicho, usted está por su cuenta. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Porque esto se va volviendo irreconciliable. Y esto se va volviendo cada vez más grave. Y esas dos Españas se van volviendo dos formas de habitar, ser, pensar y existir completamente diferentes hasta hacerse incompatibles. Y se van a gastar mucho tiempo, casi hasta ahoritica, para poder algún día reconciliarlas y crear una sola. Pero este es el tiempo en que se rompe España. España se rompe en el siglo XIX y se acaba de fragmentar después de 1898. Entonces, esto lo va contando Machado, una de las dos Españas, adelante el corazón. En cualquiera de las dos Españas que usted esté, la otra no la puede y no la va a sobrevivir. Y ninguno va a sobrevivir a las dos. Esto se va a ir calentando y se va a volver cada vez más complicado. Hay esta sensación de dos Españas desgarradas. Y hay una sensación de abulia también, porque esto es también un tiempo de melancolía. Hay una profunda nostalgia de imperio, acompañada de una terrible sensación de fracaso, que juntas dan una sensación de indiferencia, de quien no quiere enterarse de nada, porque la vergüenza, la nostalgia, el hastío y el fracaso le paralizan el alma. Esto es del pasado efímero. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido. Lo demás, taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre, solo el humo del tabaco simbula algunas sombras en su frente. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa hispana. No es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana,
de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana. Esa es la descripción de España, queda así. En la bulia, una triste expresión que no es tristeza. 3 veces heredó, 3 ha perdido, y al cielo mira, 3 veces ha enviudado. Toda esa sensación de haber sido y no ser, de haber casi sido, de esta que hay España que pasó y no fue, esa que hoy tiene la cabeza cana. Esa sensación que verso a verso nos está describiendo Antonio Machado, es la sensación de España. Por eso esta generación logra entender exactamente el ánimo en que su país está, porque el arte tiene esa grandeza, nos ha dado ese regalo, ser capaz de poner en palabras o en imágenes o en óleos o en partituras lo que sienten las almas de los pueblos. Entonces esta generación se hace fiel intérprete del vacío, de la oquedad, de todo aquello que España queda haciendo. Cada uno de ellos va a dar sus propios frutos, de ellos vamos a hablar, vamos a seguir contando, porque son muy importantes, porque lo que va a decir Miguel de Unamuno es clave, y porque en el trayecto de su vida, en esa sombra entre la restauración y la desintegración de la guerra civil, se van a encontrar con otra gran generación de poetas, que son los de 1927, que van a ser Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Cernuda, Salinas, otros duros de las letras españolas, porque en esta época esto se pone movidísimo a nivel de la grandeza de las letras. Entonces nosotros vamos a coger esos caminos de la literatura para mostrar cómo va mutando el alma de España y cómo ellos van entendiendo esas mutaciones, se van radicalizando y se van entristeciendo y se van exaltando en todos los vericuetos de la terrible historia de España de aquí en adelante. Como quedan las cosas, no hay camino, se acabó el camino, porque el camino era el imperio y ya no hay imperio, ya no hay para dónde seguir. Entonces no hay camino, toca inventarse el camino. Hay veces llegan los pueblos a un punto donde se les acabó el camino y les toca inventarse otro. Y ese es el punto al que llega España. Entonces no hay camino ahorita, ya no hay para dónde ir, sino toca crearlo. Por eso se dice que cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. España llega a un punto en que se vuelve un caminante a la deriva. Tiene que hacer camino al andar. Y por eso vamos a seguir contando cómo hacen su camino al andar. Entonces, desde los espacios de la bulia, la melancolía, la sensación de fracaso, el heroísmo de los cubanos, las historias de un mundo que se pierde, los que presencian cómo se hunden los tiempos de las ilusiones y entran en las eras de las sombras, esperando el retorno de las esperanzas, de la mano de los poetas que entendieron el alma de España. De sol y grana volar bajo el cielo azul temblar.